El 21 de junio de 2025 será recordado como uno de los días más impactantes del panorama mediático, ya que han salido a la luz una serie de imágenes y declaraciones que han desatado una verdadera tormenta en redes sociales y medios de comunicación. Todo gira en torno a Ivette, una seguidora del reconocido cantante Alejandro Sanz, quien ha decidido hacer públicas unas acusaciones que, por su gravedad, han generado una enorme controversia. Desde el momento en que estas afirmaciones se dieron a conocer, la opinión pública se ha dividido entre quienes creen a la joven y quienes consideran que su relato está motivado por el interés económico o por un afán de notoriedad. Y es que la manera en que Ivette ha expuesto los hechos, dejando entrever que el artista habría actuado como un depredador, ha encendido todas las alarmas y ha sido interpretada por muchos como un intento de difamar sin pruebas sólidas. En este contexto, Alejandro Sanz no ha guardado silencio. El artista ha respondido con 2 comunicados difundidos en sus redes sociales, donde agradece el respaldo de su comunidad y expresa su deseo de seguir adelante con serenidad. En sus palabras se percibe una mezcla de decepción y fuerza interior. Gracias a todos y todas los que me habéis apoyado estos días. La valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. No lo olvidaré jamás. Os quiero. Este mensaje ha sido interpretado como un agradecimiento sincero a quienes han mantenido su confianza en él, a pesar de las acusaciones tan duras que han circulado. En un momento tan delicado, el silencio no era una opción, y Alejandro ha optado por hacer pública su postura con elegancia y sin caer en provocaciones. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no son solo las palabras de Ivette, sino el modo en que las ha pronunciado, insinuando sin concretar, aludiendo sin pruebas y sembrando dudas que pueden causar un daño irreparable a la imagen pública del cantante. En el programa en el que fue entrevistada, los presentadores intentaron comprender su versión de los hechos, pero ella evitó dar detalles concretos sobre qué daño real habría sufrido durante su relación con el artista. En ningún momento se presentó una denuncia formal ni se aportaron pruebas fehacientes que respaldaran sus graves declaraciones. Y lo más preocupante es que, según sus propias palabras, la relación entre ambos fue consensuada y se inició cuando ya eran adultos. De pronto, al parecer porque el cantante se negó a entregarle una cantidad descomunal de dinero, concretamente 950.000 euros, ella comenzó a emitir afirmaciones que rozan la calumnia. Resulta indignante ver cómo, en determinadas ocasiones, ciertas personas pueden utilizar la visibilidad mediática para lanzar acusaciones sin sustento, aprovechándose de un espacio que debería estar reservado para la verdad. Ivette no solo ha insinuado que Alejandro actuó de manera inapropiada con ella, sino que también ha dicho, sin ningún tipo de prueba, que existen otras supuestas víctimas que habrían vivido situaciones similares. Lo más grave es que llega a decir que ha leído testimonios en redes sociales que confirmarían sus palabras, pero nuevamente, todo se queda en vaguedades, generalizaciones y palabras sin sustancia jurídica. Si alguien sufre un delito, el lugar donde debe actuar no es un plató de televisión ni las redes sociales, sino los tribunales. Eso es lo que diferencia a una víctima real de alguien que busca exposición o compensación económica sin pasar por los cauces legales adecuados. Los conductores del programa, en un intento por esclarecer los hechos, le preguntaron directamente qué tipo de daño había sufrido. Ella, visiblemente incómoda, evitó dar una respuesta clara. Incluso cuando se le cuestionó sobre las supuestas víctimas que mencionaba, no supo precisar a qué se refería exactamente. ¿Víctimas de qué? ¿De una conducta inapropiada? ¿De una manipulación emocional? ¿De un delito concreto? Nada quedó claro. Más bien, todo parecía una serie de insinuaciones cuidadosamente formuladas para no incurrir en responsabilidades legales, pero lo suficientemente potentes como para generar titulares y debates. Y es en este punto donde muchas personas, incluyéndome, comenzamos a ver un patrón claro de manipulación mediática. El fragmento en el que Ivette afirma de manera clara y sin reservas que cuando le pido 950.000 euros, de pronto todo está mal y él es un ser amoral se presenta como la evidencia más contundente y reveladora de que, detrás de toda esta exposición pública que ha generado tanta polémica, existe una motivación económica que no puede ni debe ser ignorada ni subestimada. Es fundamental entender que esta declaración no es simplemente una afirmación lanzada al aire, sino que marca un punto de inflexión crucial en la narrativa que ella ha construido alrededor de la relación con Alejandro Sanz, puesto que indica que hasta antes de esa petición económica significativa, todo parecía ir bien entre ambos, sin mayores conflictos o cuestionamientos, y que fue justo a partir de ese momento cuando comenzaron a surgir las acusaciones y la percepción negativa sobre él. Cantante.
Esto lleva a reflexionar seriamente sobre la autenticidad de las denuncias y sobre la posibilidad de que se esté utilizando esta narrativa como un mecanismo de presión o represalia porque no se obtuvo lo que se esperaba en términos financieros. La idea de que la relación se torne tóxica o que el comportamiento de Alejandro Sanz cambie radicalmente únicamente tras la exigencia de una suma millonaria no puede ser pasada por alto ni minimizada, porque pone en duda la veracidad de los hechos y sugiere que podría tratarse más de una cuestión de intereses personales que de un relato basado en experiencias reales y fundamentadas. Cuando se analiza el contexto completo de estas declaraciones, se hace evidente que existe una contradicción temporal que resulta difícil de ignorar. Si todo era positivo hasta que se mencionó esa cantidad económica, y solo después de esa petición se comienza a hablar de comportamientos reprochables o inmorales por parte del cantante, es inevitable pensar que se está construyendo una historia para justificar un rechazo o para presionar por un beneficio económico. Esta situación es particularmente preocupante porque no solo afecta la imagen y reputación de Alejandro Sanz, sino que también genera un efecto negativo en la percepción pública sobre la legitimidad de las denuncias de abuso o de cualquier tipo de violencia de género. Cuando se utilizan acusaciones tan graves sin pruebas, con motivaciones ocultas y para beneficio propio, se está trivializando un tema extremadamente serio y sensible, que merece respeto y un abordaje responsable. Las verdaderas víctimas, aquellas que han sufrido daños reales y buscan justicia, terminan siendo perjudicadas porque su voz se mezcla con relatos que pueden no tener fundamento, lo que contribuye a que la sociedad desconfíe y minimice la gravedad de las denuncias legítimas. Este tipo de conductas, por lo tanto, no solo dañan la honra y la integridad de la persona acusada, sino que también socavan la lucha social por proteger a quienes han sido víctimas reales de abusos. La utilización de la acusación como herramienta para manipular, extorsionar o ganar notoriedad es un fenómeno que, lamentablemente, se está volviendo más común y que pone en riesgo la credibilidad de todos los procesos judiciales y sociales relacionados con estas problemáticas. Desde una perspectiva legal y ética, lo que ha hecho Ivette, al acusar públicamente sin aportar pruebas concretas y con una motivación económica evidente, debería tener consecuencias legales claras. No es posible ni aceptable que alguien utilice la televisión, las redes sociales y otros espacios públicos para lanzar acusaciones tan graves y destruir la reputación de una persona sin que exista una base probatoria que respalde dichas afirmaciones. Este tipo de actuaciones no solo son inmorales, sino que también representan un peligro para el tejido social y para los principios fundamentales de la justicia, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. En este contexto, la recomendación más sensata y adecuada para Alejandro Sanz sería que se asesore con su equipo legal y valore la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra quienes han difundido estas acusaciones falsas o infundadas. La difamación pública, especialmente cuando se realiza con intención reiterada y con el fin de obtener un beneficio personal o económico, es un delito que debe ser perseguido y sancionado con rigor. Permitir que este tipo de conductas se normalicen y queden impunes sería un error grave que solo incentivaría más ataques injustificados y la destrucción arbitraria de reputaciones. Es fundamental que, como sociedad, tomemos conciencia de la importancia de proteger a todas las personas frente a acusaciones falsas, independientemente de su género o posición, y de rechazar cualquier intento de lucrarse o ganar notoriedad a costa del daño a terceros. Los medios de comunicación juegan un papel crucial en este escenario, ya que tienen la responsabilidad de filtrar, verificar y ejercer un control riguroso sobre el tipo de contenido que publican, especialmente cuando se trata de denuncias delicadas que pueden afectar profundamente la vida de las personas involucradas. La búsqueda del sensacionalismo o del aumento de audiencia no puede ni debe justificar la difusión de información sin fundamento o basada en relatos que no han sido verificados adecuadamente. La ética periodística exige que se respete la dignidad humana, que se evite el amarillismo y que se garantice un tratamiento justo y equilibrado de las noticias, porque de lo contrario se corre el riesgo de contribuir a la polarización social y a la estigmatización injusta. Es urgente que los medios reconozcan su influencia y actúen con responsabilidad para evitar que este tipo de conflictos se conviertan en circo mediático, donde lo que prima es la audiencia y no la verdad. Muchas personas que observan desde fuera esta situación coinciden en que se ha sobrepasado un límite, que la línea entre la denuncia legítima y la difamación infundada se ha diluido y que se está jugando con algo demasiado serio para convertirse en un espectáculo público. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede ni debe ser utilizada para lanzar acusaciones graves sin sustento ni para dañar la honra de otros. La justicia es el único espacio válido para dirimir estas controversias, para determinar responsabilidades y para garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. Alejandro Sanz, hasta ahora, ha manejado esta crisis con una actitud admirable de respeto y calma,
agradeciendo el apoyo de su público y enfocándose en sus proyectos profesionales, demostrando una madurez y fortaleza que contrastan con el tono conflictivo y acusatorio que se ha difundido alrededor de esta polémica. Es importante que este caso sirva como una lección para la sociedad en general, recordándonos que no todo vale en la búsqueda de atención, notoriedad o beneficio económico, y que las denuncias, por muy graves que sean, deben hacerse siempre siguiendo el camino correcto, con pruebas, dentro del marco legal y con el respeto y la dignidad que merecen tanto las víctimas verdaderas como quienes pueden haber sido acusados injustamente. Solo de esta forma podremos avanzar hacia una convivencia más justa, basada en la verdad y en el respeto mutuo, evitando que la manipulación y la difamación se conviertan en herramientas habituales que destruyen vidas sin ningún tipo de responsabilidad ni consecuencia. Lo que está sucediendo con esta situación es, sin duda, un ejemplo claro de cómo la desvergüenza y la falta de principios pueden alcanzar niveles insospechados. Me cuesta creer que en pleno siglo XXI, alguien pueda atreverse a silenciar a una persona que asegura haber sido víctima, como si tuviera la autoridad para decidir qué puede o no decir sobre su propia experiencia. La indignación me invade porque esta no es una simple historia de acusaciones, sino una trama que ha escalado hasta convertirse en un conflicto legal y mediático cargado de manipulación y chantaje. En marzo de 2025, Ivette Playa se puso en contacto con el equipo de Alejandro Sanz, comunicándoles que poseía material íntimo, fotos y audios que intercambió con el cantante a principios de ese mismo año, cuando ella contaba con 25 años. No se limitó a informar, sino que también advirtió que, en caso de no alcanzar un acuerdo satisfactorio, no dudaba en difundir ese contenido. Desde el círculo cercano al artista, se confirmó que en junio de 2023 fue cuando se produjo el primer encuentro presencial entre ambos, dejando claro que las imágenes a las que se hacía referencia no podían ser anteriores a esa fecha, pues la joven no era menor de edad en 2024. Este dato resulta fundamental para desmontar parte del relato que Ivette ha intentado proyectar, ya que cualquier material anterior no existe y tampoco es objeto de la disputa. Además, el equipo legal aclaró que Alejandro Sanz no gestiona personalmente sus redes sociales. Es más, quien responde a los mensajes y maneja las interacciones digitales es un miembro de su equipo. Por lo tanto, cualquier contacto que Ivette haya tenido con las cuentas oficiales no implica necesariamente una relación cercana o directa con el cantante. De hecho, en una entrevista previa a este conflicto, la propia Ivette admitió comportarse como una fan más que buscaba acercarse a él, lo que contradice frontalmente la idea de una relación íntima y personal, tal y como ella ha querido hacer creer. Pero la historia no termina aquí. En mayo de 2025, un abogado del despacho Roca Asociados contactó al equipo de Alejandro Sanz con una propuesta económica que rozaba lo millonario. Ivette Playa exigía que el cantante invirtiera una cantidad cercana al €1.000.000, distribuida en 3 proyectos empresariales relacionados con grandes firmas como Bayer e IPM Comunicación, además de la adquisición de una vivienda en Colbató. La oferta contemplaba 3 pagos anuales de 300,000, 300,000 y 350,000 euros, respectivamente, a cambio de una participación mínima del 5% para Alejandro Sanz en dichos negocios. Esta propuesta, lejos de ser una negociación convencional, se percibió como una clara estrategia de extorsión con la que se intentaba forzar una inversión económica a cambio de silencio. Este entramado ha suscitado también reflexiones más profundas sobre las motivaciones y la psicología que subyace tras esta disputa. Un usuario de Twitter, Germán Renco, analizó el caso desde una perspectiva que va más allá del simple chisme, destacando que esta no es solo una nota de entretenimiento, sino un ejemplo de cómo las relaciones mal gestionadas emocionalmente pueden derivar en chantajes, amenazas legales y reclamos públicos que escapan al control de ambas partes. La manipulación emocional y los intentos de aprovecharse de situaciones delicadas son cuestiones que merecen una reflexión seria, pues revelan dinámicas peligrosas que pueden afectar a cualquiera. A pesar de los intentos de desacreditar al cantante mediante la publicación de vídeos y declaraciones que lo presentan como el villano, el historial de Ivette Playa no es precisamente intachable. Desde 2016 Hectáreas ha mostrado un interés persistente por acercarse a Alejandro Sanz, gestionando incluso el club oficial de fans en 2021. Sin embargo, en 2022 rompió un contrato tras pedir un aumento, y en 2024 se han documentado denuncias laborales por acoso sexual en otro trabajo diferente. Para 2025, además, estuvo involucrada en un proyecto fallido con otro artista. Esta trayectoria pone en tela de juicio la veracidad y las motivaciones detrás de su actitud actual, que aunque intenta ser presentada como la de una víctima inocente, parece tener un trasfondo mucho más complejo y orientado a la búsqueda de un beneficio económico.
Curiosamente, mientras ella insistía en la necesidad moral y emocional de su causa, su representante negociaba la posibilidad de una entrevista televisiva que incluiría un pago económico, lo que revela que el interés por la exposición pública y el dinero estaba muy presente desde el principio. Alejandro Sanz, por su parte, decidió no ceder ante esta presión y optó por no realizar ninguna inversión millonaria, dejando el asunto en manos de su equipo legal, lo que demuestra una postura firme y una valentía emocional importante. Saber decir no, incluso cuando se enfrentan intentos de manipulación, es una señal clara de integridad y resistencia frente a la extorsión. Es imposible no sentir una profunda molestia y una gran indignación al analizar este caso, porque lo que se está viendo no es otra cosa que una distorsión grave de la realidad, que termina por perjudicar directamente a quienes verdaderamente han sufrido abusos o experiencias traumáticas en el ámbito afectivo y sexual. Estas personas, que han pasado por momentos de dolor y vulnerabilidad, merecen respeto y justicia, y ver cómo una situación como esta se utiliza para intereses personales y económicos debe causarles una frustración enorme. Seguramente, muchas víctimas auténticas están observando esta historia con un sentimiento de impotencia, preguntándose una vez más por qué tienen que soportar que alguien se aproveche de circunstancias tan delicadas y dolorosas para lucrarse, obtener fama o ganar notoriedad en los medios. Esto no solo es injusto, sino que también representa una falta de sensibilidad enorme hacia quienes realmente han sufrido daños irreparables. La imagen de quienes luchan con valentía por justicia y reconocimiento legítimo se ve empañada por estas actuaciones que, lejos de ayudar, manchan y deterioran la lucha legítima, generando un efecto dañino que va más allá de este caso en particular. Alimentan la desconfianza social hacia las denuncias auténticas y hacen que la sociedad se vuelva escéptica ante cualquier historia de abuso o maltrato. En definitiva, este caso se presenta como un claro y lamentable ejemplo de aprovechamiento y manipulación, donde una estrategia cuidadosamente planeada busca obtener beneficios económicos y mediáticos a costa de la distorsión de hechos y la explotación del sufrimiento ajeno. Más allá de la controversia puntual, este tipo de conductas representan un grave riesgo para la integridad del sistema de justicia y para la credibilidad de quienes realmente necesitan ser escuchados y protegidos. Es fundamental que la sociedad, los medios y las instituciones no permitan que estas prácticas se normalicen ni que queden impunes, porque socavan los principios básicos de verdad y justicia que deberían prevalecer en cualquier comunidad que se considere civilizada y comprometida con los derechos humanos. Solo a través de la transparencia, el rigor en la investigación y la firmeza en la aplicación de la ley se podrá preservar la dignidad y el respeto hacia las verdaderas víctimas, y evitar que el daño causado por quienes se aprovechan de la vulnerabilidad ajena siga creciendo sin control ni consecuencias. Esta historia debe ser un llamado de atención urgente para que se refuercen los valores éticos y se garantice el respeto hacia quienes realmente merecen ser escuchados y defendidos, sin que sus experiencias sean manipuladas, tergiversadas o utilizadas como moneda de cambio en oscuros juegos de poder, chantajes o intereses personales. Solo manteniendo una postura clara y contundente frente a estos abusos se podrá construir una sociedad más justa, donde la voz de los auténticos afectados sea respetada y se fomente una cultura de empatía, responsabilidad y justicia verdadera.